Bienvenidos a otro podcast de Mundo Azteca. En el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Andrés Maldonado, un joven que hace cuchillos hace más de 5 años del sur de España. Hola Andrés, bienvenido a mi canal. Gracias por haber aceptado la invitación. Y quiero que la gente te conozca un poquito más, porque Andrés viene de no tan lejos, pero pues ha hecho un esfuerzo por venir al canal. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Cata, de un pueblecito de Córdoba, que vivo en el sur, pueblecito muy tranquilo, muy bonito, donde se paga poco alquiler, que es importante. Importante. Y nada, allí tengo mi taller y allí es donde nací y espero seguir. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a hacer cuchillos de cocina. Yo soy forjador y forjo cuchillos de cocina de manera artesanal. ¿Desde cuándo? O sea, ¿cuándo nació esta pasión? ¿Cuándo dijiste, pues quiero ser herrero? Y sobre todo, especificado pues en cocina, ¿no? A ver, yo llevo muchos años trabajando con mi padre es herrero, he hecho mucha forja con él, forja artística, hemos hecho pues obras, barandas, sillas, mesas, un montón de cosas, pero luego ya con el tiempo el trabajo fue escaseando un poco, mi papá se jubiló y a mí desde pequeñito siempre me ha gustado hacer espadas. He sido muy aficionado a las películas de Conan Acción. el Bárbaro, la del Señor de los Anillos, en fin, todo ese mundo me encantaba. Y desde pequeñito siempre hacía allí en el taller, me las hacía de manera muy rústica, pero sí las hacía. Y dije, ¿por qué no intentarlo? Entonces, claro, sí que es verdad que una espada es complicado porque es poco utilitario. Una espada no la puedes usar para irte a coger espárragos al monte. Entonces digo... ¿Pero por qué? hay ¿Por los dos filos? Y porque mide 1,5 metros, ¿dónde más con Pero eso? Que no espadita. sea fuera de tu casa, ¿sabes? Entonces le di una vuelta y se me ocurrió hacer navajas de afeitar, de estas antiguas. ¡Ostras! Sí, no hice ni una. No, No ¿se te ocurrió o no? No, lo intenté muchas veces, pero no conseguí hacer ninguna porque es ultra complicado que eso funcione bien, que corte bien, que no te levante la cara, que no lo conseguía. También es que empecé por lo más complicado, luego me di cuenta que es que eso es de lo más difícil. Y porque el tema del filo, en fin, era muy difícil. Entonces dije, bueno, voy a aumentar un pelín el tamaño. Empecé haciendo cuchillos de monte y tal. Entonces, con el tiempo, al poco tiempo de empezar a hacer cuchillos y tal, me di cuenta que no era tan difícil. O sea, necesitaba algo que fuese un poquito más complejo, que representase un reto. Entonces dije, bueno, voy a ampliar y voy a hacer cuchillos de cocina. Y ahí ya sí que es verdad que ya empecé a descubrir la complejidad de que el cuchillo de cocina sea bueno, que sea cómodo, que esté bien equilibrado, que tenga buena geometría, que tenga buen filo, que... Y sí que es verdad que al ver esa complejidad, pues sí que me engancho un poquito más y ya seguí con los cuchillos de cocina. Sigo haciendo otras cosas, pero lo que más hago son cuchillos de cocina, que es lo que... Básicamente mi clientela son cocineros, aficionados a la cocina, gente que quiere un buen cuchillo de cocina y ahí entro yo. O sea, ¿cuántos años dirías que te dedicas a hacer cuchillos de cocina? Cuchillo de cocina solo llevo haciendo 4 años o 5, no lo he contado, pero por ahí va 4 o 5 años lo llevo más. ¿Y cuánto puedes llegar a tardar en forjar un cuchillo? El más básico, ¿eh? Ah, no, si es uno básico puedo tardar mediodía, desde por la mañana hasta el mediodía, que paro para comer y ya. O sea, Y o sea, yo quiero que tú me expliques una pequeña diferencia. O sea, ¿cuánto influye un buen cuchillo en la preparación de unos alimentos? hostia, ¿Cómo tú crees? buena pregunta esa, porque justo ayer lo estaba hablando con Alfredo, Alfredo Voz Mediano, el- que estábamos hablando de esto precisamente. Influye bastante, pero porque, o sea, el conocimiento que la hostelería tiene aquí en España, concretamente, porque fuera tienen mucho más conocimiento que aquí, es muy amplio y son detalles. O sea, no es un cambio extremadamente grande, pero sí cambio que hacen detallitos que marcan la diferencia. Por ejemplo, nosotros me refiero a los españoles como sociedad, nos fijamos y nos gustan muchísimo los cuchillos japoneses. Porque vemos a un chef japonés cocinar, cortar y flipamos con las cosas que hacen. Entonces, claro, dices, hostia, yo quiero ese cuchillo, Claro, yo quiero un cuchillo japonés japonés. para cortar como un japonés. Bien. La simbiosis que hay entre un cocinero japonés y su cuchillo es plena.
la simbiosis que hay entre un cocinero español y su cuchillo es nula. No tiene ningún tipo de conocimiento. Ni de cómo se mantiene, ni de cómo se afila, ni de la geometría que tiene que tener, ni de cómo debe de ser, ni de los tipos distintos de cuchillos que hay, para qué se usa, para qué... Entonces, claro, falta mucho conocimiento alrededor de eso que te impide desarrollar en condiciones tu trabajo. Él, por ejemplo, es camarógrafo. Él seguro que tiene que saber de cámaras, de lentes, de incluso si algo se fastidia, por lo menos saber qué se ha fastidiado y llevarlo a la persona que un mínimo de conocimiento de tu herramienta de trabajo. Aquí no. Aquí como que un cocinero con que, en otras palabras, pues sepa cocinar como que el producto final, ya. Y cambia mucho, es muy importante. El otro día estábamos haciendo un experimento justo precisamente con esto. No sé si lo has probado alguna vez, y si no, luego con el cuchillo te invito a que lo pruebes. Corta ¿Una hoja? un filete, corta un filete o un trozo de atún o algo que te guste, lo corta una loncha con un cuchillo que no esté bien afilado, lo corte, y luego cortas lo mismo, el siguiente, saneas el corte y lo vuelves a cortar con un cuchillo que esté bien afilado. Vas a notar que el sabor cambia, y es el mismo bife, el mismo trozo de atún, el mismo lo que sea, el sabor va a cambiar. Y es lo mismo, el trozo es el mismo. ¿Qué ha cambiado? Cuando el cuchillo está muy bien afilado, lo que hace es que sella el producto. Entonces la oxidación cambia del propio producto y el sabor también cambia. De hecho, en los sitios de... Aquí no, evidentemente, pero fuera, en España, tú vas a un sitio de carne, especializado en carne, y cuando tú te pones el filete, te dan como una especie de bandejita donde tiene un montón de cuchillos y tú eliges el que tú quieras para cortar con él, pero son cuchillos que están muy bien afilados. Aquí lo más normal es que tú vayas a un restaurante y el clásico cuchillo que tiene un trocito de sierra, que ni siquiera corta bien, que te tienes que pelear y cortarlo. O sea, estás a lo mejor comiéndote un filete de 80 o 90 euros y lo estás destrozando. Pero porque no eres consciente de ello. O sea, no te han dado la oportunidad de decir, oye, córtalo en condiciones, córtalo con esto. Mira cómo cambia el sabor. Tan sencillo como... Algo que tú dices ahí me hace pensar en lo que justo hablaba con un profesor. Cuando una persona ya está educada, de repente el implantarle como que la educación, yo creo que es más complicado, ¿sabes? En todo aspecto. Hasta la educación gastronómica, ¿sabes? Hay mucho que no saben de gastronomía internacional y que solo van a un restaurante y comen y dicen, marica, o sea, me encanta la comida asiática, me encanta la comida tal, pero no saben a profundidad lo que es la cultura asiática, que no sé, pues ponte, no, el asiático no es solo sushi o no es solo un ramen, hay mucho más detrás de, ¿sabes? Entonces yo creo que también tiene que ver un poco con eso. Pero sí es cierto que un cocinero pues debería tener mucha noción, porque como tú dices, es su herramienta básica. Es su herramienta básica. O sea, está muy bien que tú sepas hacer una esferificación, está bien que hagas una reducción, está perfecto. Pero es que tú necesitas algo mucho más básico, que es cómo se trabaja, cómo se corta y qué tipo de cuchillo diferente hay, para qué tipo de corte hay, que ya están inventados, que no te tienes que inventar ni pelear con nada. O sea, es decir, que si tú quieres cortar yo que sé, lomo grande, ya tienes un yanakiba, y si tú quieres hacer cosas pequeñitas, tienes tu puntilla, tienes el fileteador, y que quieres cortar espinas de pescado, ya tienes un deva. Es que ahí está todo inventado. Solo tienes que conocerlo y saber para qué se usa. Yo he visto a cocineros, picar cebolla con un deva. Un deva es un cuchillo gordo, muy gordo. ¿El cebollero? No, un deva es un cuchillo muy gordo. Es que yo esos términos no los manejaba tampoco, ¿eh? Que sirve para cortar espinas de pescado. O sea, espinas de pescado gordas, precisamente para que no se melle. Un cuchillo muy gordo. Pues he visto gente haciendo eso. Si te está gustando este vídeo tanto como a mí, recuerda suscribirte para no perderte de mi contenido. Continuamos. ¿Qué características tú crees que son como que muy importantes y como que a la vez también muy básicas en un cuchillo? ¿Qué es lo que tú crees que debe tener? Hombre, lo más importante de todo creo yo que es la ergonomía y el equilibrio. Yo creo que eso es lo más importante de característica, porque el filo, al fin y al cabo, el filo lo puedes volver a afilar, lo afilas y de hecho tienes que afilarlo. Pero la ergonomía y el equilibrio creo que es demasiado importante. Que sea cómodo en tu mano, que tú te puedas tirar horas con él. Ya no está tanto en que no pese, sino en que esté bien equilibrado. Es decir,
un cuchillo que pese poco, pero que esté mal equilibrado, te va a resultar incómodo, aunque pese poco. Y en todos estos tipos de cuchillos que mencionas, de repente, cuál es el tipo que tú disfrutes más forjar? Tía, a mí me suelen gustar todos, pero siento predilección por el Yanagiba, yo lo hago personalmente. Hay un tipo de Yanagiba que se llama Saikamaru, que parece básicamente una katana en miniatura, así. Voy a tener mi primer cuchillo, que aquí lo ha forjado Andrés. Y, o sea, el reto que tú tienes, por ejemplo, yo cuando te pedí un cuchillo, te dije, oye, mira, me gustaría que sea así, que sea así, es mi primer cuchillo, no sé, todo lo que me gustaría que tenga, ¿no? Obviamente que debes tener full de clientela eso, que te diga, oye, inspírate en tal cosa, tal. ¿Cómo haces para eso, para conocer como que tan profundo, sin conocerlo directamente a una persona, el inspirar que tu imaginación como que diga, marica, este cuchillo puede ser, este material puede ser? Aparte de los años de experiencia. Cuando tú haces algo tuyo con tus manos, al fin y al cabo tú tienes un conocimiento muy extenso de todo eso. Es como si tuvieses un hijo, básicamente. Entonces tú lo conoces a la perfección, porque yo lo he creado de la nada. Entonces eso me da un conocimiento de hasta dónde llega, qué puede hacer y qué no. Entonces, según las preferencias que tú tengas, sí que luego, verdad, que cuando empiezas, o sea, si no tienes ningún tipo de experiencia, para ti todo es nuevo, pero cuando ya llevas tiempo, como que se repiten patrones, como que hay cuchillos que son más genéricos, entre comillas, y lo que va cambiando, lo que cambia es el patrón de Damasco. El cuchillo en sí, en general, no es algo muy complejo, es decir, no un teléfono móvil que tenga o mil cosas. Una hoja de acero con un mango y un filo. Y ya, o sea, da para lo que da. Tampoco te puedes poner romántico. Entonces, Yo sé que tú has hecho cuchillos para muchas personas de nuestro sector. ¿Me podrías decir de repente algunos chefs como que más conocidos con los que tú hayas colaborado ¿aquí en España o fuera? en, Aquí en el mundo? Aquí en España está Ángel León, que le hice uno hace mucho tiempo. Martín Berasategui también tiene otro. Alberto Chicote tiene uno de los míos, de los primeros que hice, sin que él lo sepa, porque me lo compró un amigo suyo y luego se lo regaló. Y es de los primeros que hice, y de hecho no tiene ni sello, no está ni sellado ni nada. Creo que fue de los 5 primeros que hice. Y luego, bueno, está María Aló también, Alfredo también tiene, en fin, yo qué sé, mucha gente que... Ostras. Qué guay. Cuéntanos cuál es tu como que gastronomía favorita, por cuál es la que te mueves. Esa es buena porque hace tiempo sí que es verdad que me gustaba mucho la gastronomía más asiática, pero últimamente es como que me sigue gustando, toda la comida me gusta, Es que la comida asiática es... pero, hostia, tío, donde se ponga un salmorejo. Uy, no, creo que es el invitado más español que nos ha tocado. Pero últimamente eso, porque, o sea, cuando yo... es curioso porque yo antes no había probado, es decir, vamos a ver, hay que entender mi situación. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito. Cuando yo empecé a hacer cuchillos, yo no tenía referencia de cuchillo de ninguna clase. O sea, yo la única referencia que tenía era el cuchillo de mi madre, que era un cuchillo del supermercado. O sea, fíjate que no tenía una referencia de cómo tenía que ser un buen cuchillo, fui aprendiendo con el tiempo, iba haciendo cuchillos, los cocineros me lo compraban y me decían, oye, pues por aquí, por allí, por aquí, esto tiene que ser más, en fin, me fui guiando por la gente que sabía. Y a la vez, esa misma gente me invitaba a comer a sus restaurantes, que, insisto, en mi pueblo pues Obvio. no había nada de esto, comida normal y corriente y ya. Entonces, claro, empiezas a probar cosas y las primeras veces como que te impresiona mucho porque es algo muy nuevo, muy novedoso. Ya llevo tiempo, ya he ido a comer a muchos más sitios, he probado muchas más cosas, he viajado mucho más y siempre es muy interesante el ver cómo cambian los sabores, las texturas, cómo con los mismos ingredientes puede tener mucho tipo de historia, La última vez en Estados Unidos probé la comida soul y me gustó mucho porque era
ingredientes muy sencillos, era pollo, acelga, maíz, pero estaba cocinado de una manera muy rica, con mucho sabor, muchas especias, y es como, oye, todo ese tipo, y me gusta. Cuando ya lo ves todo con más perspectiva, la comida y todo el tipo de comida de fuera, de tu país, está bien, me gusta, y si puedo como, pero es como que empecé aquí, he ido mirando, pero vuelvo a Claro, lo a que... tus raíces. No, Obvio, es como que a mí me encanta la cocina peruana, o sea, es mi top número uno. Pero no, por ejemplo, yo no la como diario, yo no la tal, o sea, así estando en Perú es como que yo prefería otras cosas, pero mi comida, pues, donde yo siempre voy a regresar es a Perú, pero me encantan otro tipo de gastronomías. en menor Pues de medida, parte del canal, yo te tengo un detallito, pues ¡ay, de qué Perú. chulo! A ver ¡Qué bonito! si te gusta, ábrelo, ¡Ah, qué guay! ¡Qué para que chulo! tengas ahí de recuerdo siempre. ¡Hala, qué chulo! Muchísimas gracias, Carla. Y yo esa ollita también la he forjado con mis manos, ¿eh? Ah, mira, que hay aquí... está hecho un artista, ¿eh? ¡Ay, qué chulo! Muchas gracias, Para que Carla. nos recuerdes. ¡Qué guay! Pues lo voy a poner allí en el taller ahora que estoy reformándolo y ahora va a quedar todo mucho mejor. ¡Qué chulo todo! Oye, muy bien, Nada, muy bien pues currado, ¿eh? ya como para estar finalizando, yo pues algo que tanto me interesa, como yo sé que va a interesar a mucha gente aquí del sector, es cómo das un buen mantenimiento a un cuchillo. ¿Cada cuánto? Bien, mira. ¿Cómo se nota? Vale, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cada cuánto tiempo tengo que afilar el cuchillo? ¿Vale? Y yo siempre hago el mismo símil, porque todo el mundo hemos tenido un coche. Cuando tú vas a comprarte un coche, no le preguntas al tío, oye, ¿cada cuánto tiempo tengo que echarle gasolina? Pues le echarás gasolina según te pida, según te haga falta. Si tú te haces todos los días un montón de kilómetros, tendrás que echarle. Si tú coges el coche una vez cada 3 meses, pues la gasolina del tanque te va a durar. Filo del cuchillo es lo mismo. Hay personas que no tienen asimilado que un cuchillo caro o un cuchillo, sí, un cuchillo caro, un cuchillo artesano, haya que afilarlo. Vuelvo a hacer el mismo símil. Tú vas y te compras un Maserati, te compras un Bentley, te compras un coche caro y te ha costado 1.000.000 de euros. Y luego no dices, bueno, el coche ya me ha costado 1.000.000 de euros, no tengo que cambiarle las llantas, no tengo que cambiarle las ruedas, no tengo que hacer el mantenimiento, no tengo que cambiarle el aceite, pero el coche vale 1.000.000 de euros. No, aunque te cueste eso, el mantenimiento es el mismo y el desgaste es el mismo. Con los cuchillos pasa lo mismo. Da igual que un cuchillo valga 3.000, 4.000 dólares o que te valga 100 o 200. Se va a desgastar el filo. Todo va a depender de lo bien que lo uses y cómo de bien lo uses. Es decir, yo he visto gente cortar con el cuchillo sobre la encimera. Evidentemente, contra la piedra se va a desafilar antes que si usa una tabla. He visto hacer perrerías con los cuchillos. Yo no, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta afilarlo? ¿Cada cuánto? Pues cada vez que lo necesites. Tienes que ir viendo cómo funciona, qué bien resultado te da a la hora de cortar alimentos y darle el mantenimiento que necesite. Sí que es verdad que una piedra de afilar en condiciones, una buena piedra, es creo que la mejor opción. Sí que es verdad que hay muchos tipos de afiladores. Sí, los que ya literalmente tienes que pasar el cuchillo, Pero yo algo que se me metió mucho, y si no es así, corrígeme, que a mí siempre me han dado en la escuela la diferencia de una chaira y una piedra. La chaira es como para mantenerla y el otro es para afilar. literalmente sacar lo que ya no hay. Exactamente. Tú tienes que pensar que el filo lo que hace es erosionarlo. Con la piedra tú erosionas, vas comiendo material, vas comiendo metal y entonces va saliendo un filo. La chaira no. La chaira lo que hace es enderezar el filo. Enderezar el filo no es que el filo esté ladeado. Es que, a ver cómo lo explico. Cuando tú afilas, normalmente, el afilado consiste en un desgaste por ambas caras del cuchillo. Solo tiene dos, pues tú vas comiendo una y vas comiendo otra. Y donde convergen en ese vértice, el filo es lo que corta. Bien, con el tiempo, esta parte, este vértice, se desgasta, bien, y va haciendo así. Entonces es cuando el cuchillo deja de cortar. Pero antes de eso, cuando el cuchillo está así,
muchas veces, dependiendo del material también, el tipo de acero, le sale como una especie de cresta arriba, como la cresta de un gallo, pues igual, le sale una crestita. Bien, esa crestita tiene que estar justo en el centro. Si esa crestita está a un lado, el cuchillo se va a comportar como si no cortase nada, como si estuviese desafilado. Que muchas veces lo que pasa es que cuando tú tocas un cuchillo dices, oye, está afilado, pero le cuesta mucho trabajo. No es que esté desafilado, es que el filo está ladeado, entonces no corta. Para eso sirve la chaira, para enderezar ese filo, para enderezar esa crestita, esa rebaba. Eso sirve la chaira. La chaira no afila, a no ser que sea una chaira de afilar, una chaira de diamante, que además de enderezar, desbaste el filo, coma material y lo afile. Si pusiésemos una fórmula física o matemática, sería el filo, o sea, el corte sería igual a la presión por superficie. Te pongo un ejemplo. Si la superficie es mayor, más presión tendrás que hacer para cortar. Si tú quieres cortar algo con el dorso de la mano, tienes que hacer muchísima más fuerza para tu cortar. Si la superficie es menor, más fina, tienes que hacer menos presión para cortar. Si tú en vez de hacer con el dorso de la mano lo haces con una hoja de papel, será mucho más sencillo porque la superficie es más fina. Pues entonces menos presión tienes que hacer. Si el filo del cuchillo, cuanto más fino sea, menos superficie hay, menos presión tienes que hacer para cortar. Cuando eso se desgasta y tienes más superficie, tienes que hacer más presión para cortar. Y eso que dicen, bueno, no sé si lo has escuchado aquí, pero en Latinoamérica, pues yo me acuerdo que mi abuela me lo repetía mucho. Un cuchillo no filo es más peligroso que un filo. Claro, pero muchísimo más, precisamente por lo que te acabo de explicar. Yo lo tengo grabado porque me volé el dedo. Claro. Y aunque cuando te cortaste con el dedo estabas haciendo fuerza. Pero es que te juro que fue súper random porque ese cuchillo no cortaba, pero nada. O sea, y cuando yo fui a abrir, se llevó toda la punta de mi dedo. Y para mí fue como que, marica, ¿en qué momento? Si este cuchillo no cortaba. Sí que corta, lo que pasa es que no corta tan bien. Volvemos a lo mismo, volvemos a la presión. Si tú tienes que hacer mucha presión para cortar, tienes que hacer mucha presión, al fin y al cabo ahí es donde se te escurre, donde te lleva. Y tu carne de los dedos siempre va a ser más suave y más débil que cualquier cosa que estés cortando. Y si no, prueba con mantequilla. Te pones un chuletón, cortas fuerte y le das así a la mantequilla. Verás cómo te la llevas, pues igual. Entonces, por eso es más peligroso un cuchillo que no corta que un cuchillo que corta. Porque si tú coges un cuchillo y no tienes que hacer fuerza, es imposible que te corte, a no ser que metas los dedos debajo. Entonces no se te va a ir, no se te va a escurrir. ¿Cuánta gente hay que se ha cortado con el cuchillo del jamón, cortando jamón? ¿Por qué? Porque cortan así y tienen que ir haciendo fuerza. En el momento que se libera esa fuerza, es donde se viene el tajo. Si ese cuchillo corta bien, está bien afilado, no tienes que hacer fuerza, va solo y es muy complicado que te corte. Ya te digo, a no ser que tú pongas el dedo atrás, entonces sí te cortas, pero si no, no. Ahí es donde vienen los accidentes. Por eso un cuchillo que no está afilado es mucho más peligroso que uno que está afilado. Qué masterclass me acabo de dar. Pues nada, Andrés, de verdad ha sido un placer. Yo sé que a mucha gente le va a encantar esto porque ya me lo estaban pidiendo. Y a mí me ha fascinado. A mí yo creo que lo que más me encanta de hacer los podcasts es que yo soy la primera que aprende. Y a ver, muéstrame, por favor. Yo quiero este momento. Mi mochila de viajero. Es mi primer Lamborghini, ¿ok? Ay, no. Ay, no, qué hermoso, marica. Siempre ahí. Marica, me encanta. Uy, no, este es del que estábamos hablando. Si te ha gustado, pues dale like. Comenta qué invitados más te gustaría estar teniendo o qué te gustaría aprender. Y nada, activa la campanita. No olvides de suscribirte para no perderte más de mi contenido. Gracias. De nada.